Mayoría es representar a nuestros votantes para ser capaces no solamente de representarles con honor y dignidad, sino para ensanchar el partido y representar cada vez más a más votantes. Mayoría y clara vocación de mayoría es que nuestro partido sea la voz mayoritaria en las cámaras donde participa y, por supuesto, tener mayoría significa defender los intereses que representa la mayoría, pero también los intereses generales de la nación, que han de ser coincidentes. España tiene hoy un gobierno cuya debilidad parlamentaria es más patente que nunca. Lo hemos visto ayer en el Congreso. Pero, afortunadamente, los españoles tienen en esta Cámara, el Senado, como la referencia más estable de las Cortes españolas. En el Congreso, Sánchez apenas ha podido sacar adelante la ley de amnistía, una transacción de impunidad por poder, y en el Senado el PP ha logrado aprobar 12 leyes, sin chantajes, sin giros de guión, con la normalidad ansiada que dista mucho del espectáculo que hemos vivido ayer en el Congreso. El mismo día que se intenta liberar el veto del Senado a los presupuestos, se veta en el Congreso. El mismo día que se regala a Junts una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta que Junts lo tumba todo. El ridículo es absoluto, la humillación es total. Y lo peor es que todos sabemos que esta es la más reciente, pero no va a ser la última. Sánchez lleva 32 derrotas en el Congreso de los Diputados en los 8 meses de legislatura. 32 veces ha demostrado que su mayoría de investidura nunca fue una mayoría de gobierno, sino una coalición de intereses para repartirse poder y privilegios. Nunca fueron más, solo tenían menos escrúpulos que los demás. Sin presupuestos, y cosechando derrota tras derrota, hasta miembros y socios del Gobierno reconocen que la legislatura está agotada. Y tienen razón. Esto no es un gobierno, es un tinglado. Es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. No hay un proyecto, no hay dirección, solo se van apañando improvisaciones para ir tirando. Ahora está en la investidura de Illa, pero el precio pretende que lo paguemos todos los españoles en forma de condonaciones y privilegios fiscales. Sánchez durará hasta que interiorice que la suma de la investidura no le da para gobernar. Gobernar no es estar en la Moncloa o montarse en el Falcon, es tener un plan, es tener un proyecto de qué hacer con el país y es tener la mayoría necesaria en el Congreso y en el Senado. Llevamos un año y ya hemos constatado que nada de eso tiene Sánchez. Sánchez solo tiene capacidad para bloquear la alternativa. Es un mero tapón para el cambio, o mejor, es el tapón para el cambio que requiere nuestro país. Hace 6 años, Sánchez llegó como adalid de lo contrario de lo que es hoy. Hoy, su familia está investigada por corrupción, miembros de su gobierno están investigados por corrupción, miembros de su partido están investigados por corrupción, se ha empeñado en borrar los delitos de corrupción de sus socios a cambio de la investidura e intenta borrar el peor caso de corrupción de la historia, los ERE. Visto lo visto, no es de extrañar que ahora reivindiquen su gestión en Andalucía como modelo a seguir. El mismo Él mismo ha sido llamado a declarar por un juez y eso significa que hoy el nombre de España está asociado a la corrupción en toda la prensa internacional. Eso es para que lo que ha quedado quien venía a dar lecciones de ejemplaridad a todos. Empezó la legislatura con la corrupción de la amnistía, la continúa con la corrupción que se investiga en todo lo que tiene cerca y alguien tiene que decirle que esto tiene que parar. Y ese alguien somos nosotros, porque de ellos no va a surgir. Cuando estalló el caso Coldo, el ministro de Transportes anunció una auditoría interna. Nadie se sabe de ella. Ayer
tras darse un tiempo para buscar una excusa que al final no encontraron, fue cesada la directora del Instituto de la Mujer al verse envuelta por escándalos de adjudicaciones a familiares. Esto está bien, pero no es suficiente. El Gobierno debe realizar una investigación sobre todos los contratos de igualdad en el último año. Los españoles merecen saber si su dinero se está usando bien o se está desfalcando hacia amigos y familiares del Gobierno. La justicia tiene el derecho y la obligación de investigar al Gobierno y todos debemos tener un Gobierno que no extienda dudas sobre la limpieza de todo lo que toca. Pero al final lo que está sucediendo es que está aflorando la decadencia de quien ya no puede ofrecer nada a los españoles. Esto ya no da más de sí. Estamos ante los últimos coletazos de quien no le ha importado nada la manera de llegar, con tal de llegar, y de aferrarse con tal de estar. Su gobierno ha sido una constante huida hacia adelante. Y cuando ya no pueden huir porque están hundidos en el pozo que ellos mismos se cavaron, pretenden que caigamos todos en él. Pues no. Ni van a huir con lo que es de todos, ni se van a llevar el país por delante en su caída. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Queridos compañeros, España no merece lo que estamos viviendo y España no puede soportar más esta situación. Sánchez sometió su programa electoral a las urnas y perdió. Sometió su agenda legislativa al Congreso y perdió. Sus políticas han sido contestadas en la calle y en las Cortes. Su honradez y la de su mujer está siendo analizada en sede judicial. Cada semana se va a un cargo de su gobierno por un escándalo nuevo. Su partido tiembla ante la posibilidad de que la Audiencia Nacional revele datos de la instrucción del caso Koldo. La Comisión Europea investiga la ley de amnistía y hoy ha sacado los colores por atacar a los jueces y por el nombramiento de un fiscal general hoy ya imputado. Y aún no tiene los votos para la investidura en Cataluña y si los consigue, quizás pierda los votos para gobernar en España. Ya basta. Hoy Sánchez ha escrito una carta. No es la carta que esperábamos. Su situación es más grave que cuando escribió la primera y más patética que cuando escribió la segunda. Por eso le animamos a escribir la definitiva carta. Le pido al señor Sánchez, en nombre de la fuerza política mayoritaria de España, le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va. Que convoca elecciones o que se va. Eso es. Queridos colegas, ningún primer ministro europeo, ni nadie que fuera presidente del Gobierno de España seguiría en el cargo en la situación de Sánchez. Hoy España tiene un gobierno paralizado por la corrupción, paralizado por la debilidad parlamentaria y paralizado por la falta de iniciativa. Sánchez solo es capaz de repartir prebendas a sus decenas de socios para aguantar una semana más, como hoy estamos viendo en Cataluña con Esquerra Republicana. Si le sacan la chequera, no es nadie. La Moncloa necesita líderes, no inquilinos. La Moncloa está para que en ella se diseñen leyes, no estrategias de defensa judicial del presidente o de su familia. Un gobierno debe ser un motor de prosperidad para un país, no una fuente de privilegios para unos políticos. Un gobierno sirve para procurar el bienestar de los ciudadanos, no impunidad para sus miembros. Sánchez disfruta de todos los privilegios de su cargo, pero como vimos ayer, ya no puede cumplir ni una sola de las obligaciones de su cargo. No puede aprobar leyes económicas, pero se permite negociar con lo que no le pertenece, como la igualdad de los españoles. No puede aprobar medidas sociales, pero se permite amenazar a los medios de comunicación. No puede asegurar que no hay corrupción en la Moncloa, pero se permite señalar a los jueces. No puede gestionar la legislatura, pero pretende alargar la agonía. Pues yo le digo claramente,
con o sin gobierno en Cataluña, debe someter esta situación inaudita e inútil al veredicto de la gente, porque así España no puede seguir. Lo que ayer se hizo evidente es que quizás a Esquerra le vale con ella en la Generalitat, pero a Junts no. Y eso no lo tienen por qué pagar el conjunto de los españoles. Insisto, señor Sánchez, déjelo ya. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir.